grabando. Bueno, en este vídeo os vamos a contar 3 noticias importantes. Si se viaja a España es muy probable que no se pueda regresar a tiempo para el inicio del curso escolar. Y aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí en esta casa? ¿Nos hemos comprado una casa? Total, resulta que hoy estábamos con Coco en el lago y ahora vinimos a su casa a pues estar aquí la tarde, ¿no? Total, que vinimos aquí a pasar la tarde. ¿Qué pasa? Que a mí ya me habían dicho ayer un chico y una chica: oye, mirad lo de la embajada, que están diciendo no sé qué del NIE, que no sé qué. Y yo como, bueno, che. ¿Qué pasa? Que Javi ahora estaba mirando sus emails y llega un email de que no nos podemos volver a España. Ayer de noche me llegó. O ayer de tarde. ¿No? Pero lo leíste ahora. Bueno, pero que me lo mandaron ayer, viernes ya. La cosa es... Porque para ir a España necesitas, para venir a Estados Unidos, tener visa de trabajo y además pedir como una extensión. ¿Cómo es? ¿Excedencia? No. ¿Exención? Una excepción. Excepción. Para venir, para que puedas viajar aquí. Nosotros, como estamos trabajando, pues en teoría nos la dan. Pero tarda un tiempo en concederse, etc. Pero algo pasó en el camino. Hace 3 semanas compramos los vuelos para España. Que era cuando ya se lo habíamos comprado para... Y vamos a ir con Dallas. Por eso los compramos desde Chicago, porque como ya sabéis, desde Dallas, o bueno, no sé si lo sabéis, desde Dallas hay conexión con Madrid directa, que está muy bien, con American Airlines. Pero como queríamos llevarnos a Dallas, ese es otro tema que también os contaremos, dijimos, bueno, necesitamos Iberia. Entonces, desde donde sale Iberia es solo desde Miami, Nueva York. Y de repente apareció un vuelo súper mágicamente raro que salía desde Chicago. Y dijimos, ¡ah! Pues lo cogemos. Y una pequeña pausa. Salías de Chicago, ¿por qué? Porque allí está el autobús escolar que nos queríamos comprar. Yo creo que es que el destino nos está poniendo Chicago. No sé por qué, pero nos lo está poniendo ahí en la punta de la lengua. Nos lo está poniendo. ¿Quiere el destino que nos compremos ese maldito autobús que llevamos un año mirando? Total, la cosa es que, bueno, vale, dijimos, bueno, vale, pues nos vamos a Chicago. Y ya estábamos en coche con Dallas, tal. Ese fue el primer problema. Luego todo el mundo nos empezó a decir que mejor no llevar a Dallas, porque para un mes y medio, que para qué le íbamos porque a son 14 horas Chicago, en un coche, claro. Y luego el avión 10 y Asturias y llegar a Madrid 5. Sales de domingo y llegas de miércoles. De jueves no sé cuándo llegamos. Entonces, miércoles. sí que es verdad que si yo me fuese a Tailandia, por ejemplo, y me tuviese que hacer ese viaje desde España, no me llevaría a Dallas. Ahora que estamos haciendo lo mismo, que es como irnos de vacaciones, porque la vamos a llevar. Esa es la primera noticia. Esa es la primera noticia, que... no llevamos a Dallas. No, la primera noticia es que volvemos el año que viene. Volvemos a estar aquí en Estados Unidos. Volvemos a estar en Dallas, así que nada, al final decidimos que nos quedamos un año más. Por eso muchas veces os decía que tampoco os planteéis cuánto tiempo os vais a quedar, si es que es para poco tiempo, para qué lo vais a pedir, porque nosotros... Pues pilla una pandemia, no sé qué... Nos íbamos a quedar solo un año y va a ser la experiencia de un año. Llegó el segundo y nos quedamos el tercero. Entonces, pues, déjate llevar y a ver lo que te lleva, a dónde te lleva la vida. Entonces esa es la primera noticia. Segunda noticia, no llevamos a Dallas. Esa es la segunda noticia. Finalmente... era un follón, o sea... Lo de ir hasta Chicago. Y es que encima tengo la posición en Asturias. Ya le teníamos que hacer un montón de papeleo que nos pedían desde aduanas de aquí, desde aduanas de España. No nos daba tiempo, o sea, hablamos con el veterinario el sábado y nos dijo que el lunes había que hacer todo, le teníamos que poner un microchip, una porque se necesitan 3 semanas vacuna, de... 21 días. Y entonces ya estábamos fuera de batería roja. plazo. Nada, se acaba la batería. Ok, pues eso. Esa es la segunda noticia, así que finalmente hemos decidido que no se viene y se queda en esta preciosa casa con Coco, Coquiaki, que la tenemos ahí detrás. Do you wanna say hi? Uff. She's coming. Slowly. We need a crate. Hello. Maybe we can film your home for another... Yeah, just warn me so I can... The house tour, ok. Yeah, first you clean it all and then you can... Quedaros atentos que va a haber un house tour de casa de Coco, la típica casa americana. Total, eso. Esa es la segunda noticia, que se va a quedar aquí con Wesley, que es el perro de Coco, y que son... que está divertidísima con Wesley, Sí. O sea que bueno, está bien ahí. Así que nada. Ahora bien, el tema de lo de ayer. Pues nos llega este email diciendo que si vamos
No, mira, bueno, literalmente, lo que pone el email. ¿Qué no aconsejan que viajemos? Estimados profesores, lamentamos mucho comunicaros que la Embajada Americana en Madrid nos ha pedido que os informemos que no pueden garantizar las citas para la renovación de visados. No es nuestro caso, pero si tuviéramos que revisar el visado, como hay otros profes que al cabo de unos años tienes que ir a renovarlo, pues dicen, por lo que desaconsejan totalmente viajar en verano a España. También hay que decir que es muy gracioso porque esto lo dijeron ya el verano pasado, que yo lo puedo entender por la pandemia, pero es que hay gente que el verano pasado se quedó aquí, no fue a España. Y ya están permitiendo turistas ir. No y todo, fueron o sea, en Navidad es tampoco, una comedia, como vaya. nosotros que no pudimos ir en Navidad, y ahora te piden también que te quedes en verano. Entonces hay gente que se está quedando aquí 2 años. Pues sí. Nos recuerdan que aquellos que tenéis el visado ya vencido podéis permanecer legalmente en el país con el DS vigente, con un papelito Sí, un que papel. tenemos. Que por poder te puedes quedar en el país. Lo que te viene a decir. La cosa es que nos está diciendo que no nos aconseja que vayamos a España Luego, porque... continúo. Es que se va a quedar sin batería. En el caso de aquellos que no necesitan visado, nos advierten que la tramitación del NIE, esto es lo que hablábamos antes, para regresar a Estados Unidos puede llegar a demorarse hasta 45 días. O sea, mes y medio. ¿Cuánto vamos nosotros a España? Un poco menos de mes y medio. ¿No? Un mes No, y mes y 10 medio, días. justo. Mes y 6 semanas, bueno, por ahí. Si se viaja a España es muy probable que no se pueda regresar a tiempo para el inicio del curso escolar. Sentimos mucho estas noticias, un saludo. Lo mandan ahora ya a empezar verano, o sea, ya acabaron los cursos y Cuando ya hay hay gente en gente- España. Ujú. Porque- Porque depende de los coles, hay coles que están acabando antes y otros más tarde. El nuestro, por ejemplo, Dallas ISD, es de los que más tarde acaba porque es de los que más tarde empezó, pero hay otros coles que ya acabaron este fin. Un desfase. Entonces, claro, nosotros ya tenemos todo comprado. Para ir desde Chicago. Los vuelos de Dallas a Chicago, que los compramos hace 2 días. el o martes, 3. no, el miércoles. Entonces la cosa es que ahora mismo no sabemos qué hacer, porque claro, si no se nos garantiza que nos den la visa para volver, Javi pierde la plaza de PPV, que es la movida. Entonces si pierde la plaza de PPV no la puede solicitar hasta dentro de 2 años, bla 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 bla. Otra noticia, yo aprobé el TOEFL, con lo cual voy a poder ser profe este año. Claro, si Javi pierde eso, yo pierdo la visa, con lo cual yo tampoco puedo ser profe. Entonces, no sé, es como un lío de... Un follón todo, porque de repente sacan esto cuando ya están yendo turistas, no sé qué. Y que llevamos desde el año pasado. Y ya No el año fuimos ni en pasado. verano ni nada. Oye, perdón, no fuimos ni en invierno, en Navidad, ni en Spring Break, ni nada. Entonces, Que era lo bueno en verano. Y yo tengo que hacer la oposición en España, además, Ya, porque ya. si no me echan de la lista. Entonces, pues que tenemos los vuelos y que habrá que jugársela, entiendo. Haremos un vídeo en agosto diciendo estamos atrapados en España y no podemos volver. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque ya con todo comprado y todo hecho, ¿no? ¿qué nos aconsejáis? Ya que está. ¿Qué haréis vosotros? Es que... no Yo creo sé. que vamos, o sea, Sí, yo por una parte, pues obviamente quiero ir. con Sí, todo sí. comprado y todo mirado, vamos a estar 45, malo será que tarde más de 45. Según Si aterricemos, escribimos a la embajada, necesito... Si tarda más de 45 días y no nos lo dan, pues... La gracia es que... venimos con en todo barco, esto- la Virgen. Que lo que dicen es todo esto de la pandemia, pero en realidad hay rumores de que Estados Unidos... Bueno, ya sabéis que España o la Comunidad Europea ya abrió para turistas de Estados Unidos que puedan ir en A verano. partir del 7 de junio pueden ir ¿A aquellos España? que estén vacunados sin necesidad de nada, Ujú. creo. Y eso, y se está rumoreando que va a ser a la inversa en breves, también como en julio o en agosto, que se va a poder ir desde Europa hasta Estados Unidos. La gracia es, muchos nos están diciendo eso, pero luego por otra parte nos dicen que nos quedemos. Cuando... ¿Qué haces? Que estoy incómodo de la espalda. Pues nada, que ese es el vídeo que nos acaba de surgir ahora. Como podéis ver, yo estuve tomando el sol en el lago con Coco, estamos aquí Hace un calor hoy terrible. totalmente O sea, de día de estar tirados. Y claro, nos pasó todo esto ahora de que Javi se puso a leer eso, de que yo le dije, oye, pues a mí me habían dicho esto justo ayer, tal. Digo, vamos a contarlo, ni que sea. Muchas noticias realmente.